Bueno, muy bien. Siempre damos la gloria y la honra al Señor, siempre en la abundancia o en la escasez, hermanos, siempre agradecidos por lo que recibimos del Señor. Les invito a que vayamos a la Escritura, mis amados hermanos. Vamos al estudio en Lucas capítulo 4. Estamos en un pequeño entender, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 4, por qué el Señor escogió a esos cuatro primeros hombres. Él fue fiel a su llamado. El Señor es fiel a su propósito. Y él lo mencionó aquí en Lucas 4, 18 al 21. Sí, él lo menciona y días o unos días más adelante, no sabemos cuántos días más adelante, él invita a un grupo de hombres a seguirles. Y en cumplimiento a lo que él enseñó, porque el propósito de él, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 18, que es donde estamos, porque aquí entendemos por qué el Señor escoge a esta clase de hombres. Dice la escritura, mis amados hermanos, en 1 Corintios 1:27, que lo necio del mundo escogió Dios y para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque el propósito del Señor es buscar corazones dispuestos a oírle. El propósito del Señor al presentar, como dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18 también, en el mismo verso, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas o hablar del evangelio a los pobres, ¿cierto? Y vamos a entender, estamos entendiendo qué clase de pobres busca el Señor. Y vimos un texto en 1 Samuel capítulo 22, ¿cierto? 1 Samuel capítulo 22, pero estamos aquí en el cumplimiento, porque es una imagen en la vida de David el rey, de los hombres que con él se reunieron, esa banda que formó, pues él no los llamó, pero ellos se sintieron identificados con el mismo sentir, valga la redundancia, del rey David y se juntaron con él. Bueno, el punto es que David es una imagen de Cristo, es una alegoría también, una simbología del Señor. Y él tiene que ver con lo que él está hablando aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18. En un día de reposo, él entra en la sinagoga y conforme a la costumbre, se levanta a leer. Pero ¿cuál costumbre, hermanos? ¿Cuál era la costumbre de quién? En la sinagoga, no, la costumbre de Jesús de ir a la sinagoga. Él podía estar en su ministerio itinerante, más adelante él deja de ir a las sinagogas y ya se abre en un ministerio mucho más público, llamémoslo así, se aparta de las ciudades y le predica a las grandes multitudes, que es lo que vamos a terminar de ver. Pero Jesús no perdía su costumbre, valga, porque aquí está la palabra, ¿no? Conforme a su costumbre. Él tenía una disciplina, él se formó un deseo en el corazón de estar cada primer día de la semana en la sinagoga. Como nosotros, como buenos discípulos, debemos tener en nuestro corazón el mismo sentir, la misma disciplina de cada vez que nos reunimos, estar ahí. Cada vez que la iglesia se reúne, estar ahí. Por eso Pablo usó esas tres palabras en Tesalonicenses, ¿cierto? Separados, ¿verdad? Separados de ustedes, que era la idea que él daba del sentir que tenía, hermanos amados, por la ausencia de la comunión. Y también lo que él habla, procurando, ¿no? Él no se frenaba en su deseo de estar en una comunión buena, agradable y perfecta con los santos, porque en esa comunión está el Señor. Y también no solamente procuraba, o sea, trabajaba fuertemente por esto, sino que él también tenía un gran y un profundo deseo. Todo estaba equilibrado en esto. Hermanos amados, y por eso el Señor le habla a los corazones necesitados. ¿Y dónde quedamos? Bueno, vamos a leer el texto hasta el verso 19, ¿no? Al verso 19, que es,
Desde el 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el primer día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. 20 y 21. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque, hermanos amados, el propósito del Señor que está en la escritura, por eso la vida de sus 12, perdón, fue profetizada, ¿no? Cuando habla en Ezequiel cómo las ovejas son dispersadas y el pastor herido. Cuando habla en los salmos de la vida desastrosa y el final terrible de uno de sus 12 que le traiciona, hablando de hablando de Judas, perdón. Pero el Señor aquí en Lucas cumple lo que la escritura ya había determinado. El maestro debe tener discípulos. Un maestro sin discípulos no es un buen maestro. Entonces, mis amados hermanos, el Señor busca los corazones apropiados. Por eso él más adelante, enseñando la palabra en Lucas capítulo 5, que es el texto que vamos viendo, que es el mismo de Marcos capítulo 4, que es el mismo de Mateo capítulo 4 también, donde el Señor llama a los primeros 4 discípulos: Andrés y Pedro, Jacobo y Juan. Y forma un grupo cercano con 3 de ellos, con el primero en morir y con el último en morir y con el que sería el líder. El primero en morir, Jacobo el menor o Santiago el menor. No es el mismo Santiago el mayor, que fue el que escribe la carta, hermano de Jesús, y no era discípulo. Este sí es uno de sus 12, Jacobo o Santiago el menor, que muere 10 años después de que Cristo parte a los cielos, decapitado por Herodes Antipas. El primero de los mártires de los discípulos, el último en morir, que Juan es parte de su círculo íntimo, y Pedro, que sería el líder prácticamente de los 12. Muy amado pero también un hombre sujeto a pasiones, errores y a perfeccionamiento como buen discípulo. Nosotros, hermanos, estamos aquí para aprender a ser perfeccionados, no de acuerdo a nuestro propio corazón, sino de acuerdo al corazón del Señor. Y el Señor comienza así. Y vimos en el verso 18, ya lo vimos el jueves anterior, repaso rápidamente, cómo la triunidad de Dios está manifestada acá. El Espíritu de Jehová el Salvador, o de Jehová el Señor, Curios, está sobre mí. Y vemos aquí mencionando al Espíritu de Dios, al Señor, que es el Padre, y aquel que es ungido, que es Jesús. La palabra ungido, que es el enfocado. Muchos pueden llegar y decir: yo soy el Cristo, yo soy el enviado, y son mentirosos, porque hay un solo ungido y un solo enviado, es el Cristo, ¿cierto? La palabra ungido no tiene que ver con el acto simbólico de ungir con aceite, o que tiene su aplicación, tiene que ver con aquel que fue enviado, separado para algo. ¿Para qué fue separado Cristo? Atiéndanme aquí en Lucas capítulo 5, versículo 18, la segunda parte, perdón. ¿Para qué fue el ungido? ¿Para qué fue apartado? ¿Para qué fue separado? Por eso se le llama: tú eres el Cristo, el ungido. ¿Cuál era su misión? Dar buenas nuevas, y comienza, como dice Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Él busca corazones pobres, y tiene que ver con el estado del corazón, aunque tiene su aplicación para aquellos, como vimos también en 1 Samuel capítulo 22, de los que seguían a David, cargados, aquellos cargados de pobreza, de poco valor, que son indignos ante los ojos de los demás. Estos serán parte de sus discípulos, hermanos. Por eso él no fue al templo a los ricos de Israel, sino fue al pobre pescador, al ignorante, al burdo pescador. 4 hombres, ¿cierto? Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban en sus labores diarias y él los llama, porque él fue separado para entregar el evangelio. El evangelio se resume en una sola persona o en un solo tema: Cristo.
¿cierto? No hay otro evangelio. Cualquier evangelio que dañe, pervierta, debilite, cambie el sentido de que somos salvos por la fe, sin obras, por la preciosa obra de Cristo en la cruz, limpio por su sangre. Hay una doctrina clara en la Escritura. No admite discusión, no admite cambio, no podemos permitir que sea también cambiada, atacada sí, porque el enemigo lo estará haciendo por medio de sus persecuciones que Dios permite, también sus estorbos, como estamos viendo en Tesalonicenses, pero también con el propósito permisivo del Señor, ¿no? Entonces me ha ungido, a quien a Cristo ha sido apartado para dar buenas nuevas o el evangelio a tres clases de personas o a varias clases de personas. La primera que vea que es a los pobres, a las personas que de corazón, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. O sea, somos aquellos que delante del Señor somos conscientes, porque no tiene que ver solamente con el estado material. Obviamente aquí el enfoque de la palabra pobre se puede aplicar, pero el Señor habla más o va más enfocado a lo espiritual, porque el evangelio social cambia el evangelio de Cristo. El evangelio social que se está enseñando desde hace unos 30, 40 años en el mundo entero es una mala interpretación, no correcta de lo que es el verdadero evangelio. Denle a los pobres comodidades, surtan sus necesidades materiales y el evangelio, el conocimiento para Cristo, la salvación llegará a ellos. Entonces, va a dar buenas nuevas a los pobres, hermanos, concentrados en el estado del corazón, ¿no? Aquellos que delante del Señor somos conscientes de nuestra condición de pecado. Por eso, pero cuando el Señor en Lucas 5 da el milagro de la pesca esta, él dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, usted puede ser todo lo socialista que quiera, mi hermano. Eso sí es cierto. No se le puede negar ser un hombre social y socialista como en doctrina, pero no puede mezclar el verdadero evangelio con el falso evangelio que se habla hoy día del evangelio social. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, sigamos. Dice el Señor, ¿qué más ha hecho? ¿Qué más le han puesto a hacer como el Cristo, hermanos? No. Primero me ha ungido, me ha apartado. Sigan el texto en Lucas. Me ha apartado, me ha consagrado, me ha separado. Soy el Cristo para llevar el evangelio a los pobres. ¿Y el Señor qué? ¿Cuál es el otro verbo? Ustedes tienen que haber estudiado, me estarán ayudando, por favor. Síganme en Lucas y estudian verbo, los sustantivos. Me ha enviado. No solamente es apartado, sino dice, vaya allá. Hermanos, los discípulos verdaderos del Señor también, con un corazón dispuesto, con un corazón de acuerdo a lo que el Señor quiere acá, también somos enviados, porque la palabra el Señor me ha enviado, es la palabra enviado en el griego es apostelo, de donde viene el término apóstol, enviado. Por eso él más adelante reúna 4 que más tarde serán enviados. ¿Y eso cómo se traduce en nosotros? Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice el Señor, toda potestad me es dada en los cielos. Por tanto, él le dice a los que le estaban escuchando, ¿a quiénes? A los que estaban ahí, a sus discípulos, probablemente a los que están ahí reunidos, no solamente creo que los 12, muchos más estarían ahí. Y él dice, yo los envío también a que hagan discípulos en las naciones. Hermanos, tenemos que aprender no solamente a ser discípulos, sino discipuladores. Pero eso tiene que tener unas condiciones. Somos enviados, hermanos, y somos enviados a qué, dice, ahora sí, otro verbo, me ha enviado, yo voy a ellos a qué, a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantados quiere significar o significa atropellados, destrozados, hermanos, por el dolor o por el pecado. Aquellos que han sido molidos o aplastados por los efectos dañinos de un pecado practicado. Sí, hermanos, tenemos que consolar al que está en esta condición, pero en arrepentimiento, no consolar al pecador para que justifique su pecado, ¿cierto? Y tenga un pequeño y momentáneo alivio en su pecado y después siga pecando. No, hermanos, a tales personas debemos rechazar. El Señor más bien dice, porque aquí más adelante Él habla lo que sigue adelante, lo que va en el verso
la segunda parte del verso, la tercera parte del verso 18, porque tiene que ver con una acción de vida, hermanos. Los verdaderos discípulos del Señor no solamente nos consideramos pobres en espíritu, sino también hombres y mujeres quebrantados, golpeados y azotados por el pecado. Eso nos hace ser buenos discípulos. Muy bien, entonces sigamos en la segunda, la parte que sigue acá en Lucas capítulo 5, versículo 18. No solamente me ha enviado, ¿cierto? La palabra apostelo, comisionado con un trabajo especial, a tener un respaldo. ¿Cuál es el respaldo de Cristo? Pregunto, hermanos, para que estén atentos, ¿cuál es el respaldo de Cristo? ¿Quién respaldaba a Cristo? El Espíritu del Señor que está sobre mí. El Padre manda a su Espíritu. Por eso Cristo pasa por el desierto y el Espíritu ahí lo llena y lo prepara. 40 días en el desierto. El sábado tendremos una vigilia. Ruego a Dios que sea una verdadera vigilia, no simplemente una comunión para cantar y hablar, sino orar fuertemente por necesidades que nos están en verdad presionando, nos están llenando el corazón en la salvación de muchos aquí en la iglesia local y quienes nos rodean. Entonces dice, yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿cierto? ¿Y qué más dice? A pregonar. ¿Qué significa pregonar? Miren los tres puntos que vamos. Entonces el Señor me ha ungido para dar. Entonces Cristo es la única fuente de del verdadero evangelio. No hay otro. Ni la iglesia, ni otro pseudo maestro, no. Solo hay un Cristo, origen del verdadero evangelio. Dos, Cristo ha sido enviado, o sea, Él va. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ir a lo mismo también, ir a buscar a los que están quebrantados de corazón, pero también dice a pregonar. ¿Qué es la palabra pregonar? Gritar, da la idea de hablar en voz alta, decirlo, proclamar, decirlo públicamente, exhortar, comunicar. Entonces, resumo, estén atentos aquí, dice en la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, los verdaderos discípulos del Señor solo enfocamos nuestro trabajo y ministerio en Cristo, no en la iglesia. No queremos ganar cabras en la iglesia, queremos ovejas verdaderas en la comunión del pueblo de Dios. Entonces, lo que estamos llamados a llevar o ir a los que están quebrantados, a los que están en necesidad, a los que están sufriendo y decirles, ¿no? Proclamarles, exhortarles que hay que, lo mismo que hizo Jesús, a pregonar que libertad, libertad, hermanos, porque la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado. Nosotros ahora, los que estamos aquí, más los que juiciosamente hoy se han conectado en Zoom, somos hombres y mujeres ya libres en ese aspecto de la cautividad del pecado. ¿Qué clase de libertad necesitamos? La palabra libertad que está aquí en Lucas, a pregonar libertad a los cautivos, es muy interesante. Significa enviar lejos. ¿Sí? Libertad que está aquí me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad o a enviar lejos. Tiene que ver, la palabra en el contexto tiene que ver con liberar de esclavitud o de prisión, ¿verdad? A cancelar todo juicio, castigo, obligación o deuda. Eso es lo que significa la palabra acá, libertad. Él viene a poner un sello. Recuerden, en Levítico había un ritual de los dos machos cabríos donde se les imponían las manos y el uno era enviado lejos al desierto, simbolizando precisamente esto que el Señor hace, y el otro era sacrificado, ¿no? Para simbolizar la libertad. Como el Señor dice, saca o lleva lejos, dice, no me acordaré más de vuestros pecados o vuestras transgresiones. ¿Y a quién viene la libertad? ¿A quién viene la libertad? ¿Qué dice aquí en el texto? A los cautivos u oprimidos, a los que estamos. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Y la palabra de Dios dice que somos esclavos de ese pecado. Por tanto, el Señor viene a liberar, a romper esas cadenas.
La palabra cautivos que está aquí en el texto, libertad a los cautivos, tienen que ver con aquellos que son prisioneros de una guerra. Es como la idea que da, ¿no? Aquellos que son esclavos porque fueron vencidos en guerra. ¿Nosotros fuimos vencidos en guerra? Pregunto, ¿nosotros fuimos vencidos en guerra para ser esclavos? No, ¿cierto? Fue mucho peor, hermano. Fuimos vendidos como esclavos. ¿Quién nos vendió? ¿Quién nos vendió como esclavos a Satanás? No, el pecado fue por causa del pecado. Nuestros primeros padres, atentos a Génesis 3, ¿no? ¿Qué pasó con todo el género humano a partir de ahí? Esclavos del pecado, ¿cierto? Por eso fueron sacados de la presencia del Señor. Toda la generación del hombre que viene de Adán y Eva, hace unos años, hubo un estudio científico de biólogos, hicieron un estudio genético de varias razas del mundo, razas de todas las clases, la blanca, la negra, bueno, clases, razas de personas, del hombre, y todo el hombre, todos los hombres tenemos un gen único, un gen principal, seamos blancos, negros, amarillos o rojos, lo como sea, tenemos un gen único, todo el género humano. Ese es el gen primordial, dicen ellos, porque eran científicos que fueron en realidad en cierta forma apoyaron ese aspecto creacionista del Señor, que de ahí viene el gen de nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva. Pero ese gen viene contaminado, viene manchado por el pecado. Adán nos vendió, ¿cierto? Nos vendió y por eso ahora somos esclavos del pecado. Bueno, hermanos, Cristo vino precisamente a dar libertad, a enviar lejos ese pecado y a declarar, como dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y también que dar, no solamente él dice, ve, entonces miren, él no solamente es apartado, sino también va, verso 18. No solamente va, sino habla, pregona. No solamente pregona, declara, sino también da. ¿Qué da? Vista a los cielos. Hermanos, no solamente en los primeros años de la iglesia estos milagros fueron visibles dentro del, mientras el evangelio se conocía, hoy día se puede ver si es la voluntad del Señor, claro, una sanidad de alguien que esté ciego, pero el aspecto principal del Señor es ¿quién? Vamos a darle vista a quienes, ciegos espirituales. Hermanos, ¿de qué vale que la iglesia sane a un ciego si no se salva? Condenado está, tiempo perdido. La iglesia debe primeramente enfocarse en sanar su aspecto espiritual, ¿cierto? Porque curar es parte del mensaje de la salvación, ¿no? Curar la ceguera, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías, habla en Isaías 35, que es literal, ¿no? Sanar a los que no tienen visión, pero también es figurativa. Miremos, por ejemplo, creo que Isaías, vamos a ver si lo anoté bien, Isaías 29:18. Isaías 29:18, el Señor habla de una ceguera figurativa. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿En cuál tiempo habla? Cuando vemos aquí en Isaías capítulo 29, 17 y 18. En aquel tiempo, cuando el Señor reine, ¿no? Cuando el Señor reine, él está hablando en su contexto acá, que los sordos oirán las palabras de ¿cuál libro? ¿Cuál libro? Dice, oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán también las palabras de los libros porque está con el conector y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. ¿De cuál libro habla? ¿De cuál? No, no es el libro de la vida. El libro de la vida es donde ya está escrito algo. ¿Cuál es el libro que nos permite que nuestros ojos oigan y nuestros ojos sean abiertos? La palabra de Dios, hermanos. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz, esta es la que él habla, ¿no? Su ley perfecta. Eso es lo que el Señor dice, porque en aquel tiempo, cuando se habla de aquel tiempo, es el tiempo en que Jesús reinará. Entonces es necesario que los ojos sean limpios, abiertos, y los oídos también para entender la verdad del Señor. Por 1000 años él reinará literalmente. Y por último, ¿qué más?
Entonces, fíjense lo que él dice. Miren el orden. Lucas capítulo 5, versículo 18. Lucas capítulo 4, gracias, el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre él y me ha apartado, me ha separado, soy el Cristo para dar nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ese es el Evangelio. Él es la fuente, no hay más origen. Segundo, no solamente soy el encargado, soy el ungido, soy el separado, sino que también voy, ¿no? Me ha enviado, ¿cierto? Voy a qué? A sanar. Entonces él tiene que buscar personas que tengan ese estado de corazón. ¿Cuál? Que seamos personas como quebrantados de corazón. Por eso dice el corazón altivo, no tú despreciarás. El Señor aborrece un corazón soberbio y altivo, pero él recibe al corazón contrito y humillado, no es despreciado. Y no solamente él va a sanar a los que tienen esa clase de corazón, sino les va a hablar cuál es la libertad que van a tener, ¿cierto? Y les va a abrir sus ojos, ¿cierto? Van a conocer, van a entender. Hermano, la obediencia del cristiano y del discípulo está muy, muy ligada a este aspecto de que nuestros ojos hayan sido abiertos o nuestros ojos vean y nuestros oídos oigan. Cuando no tenemos buena audición y buena visión, no hay obediencia. ¿Por qué? Porque no podemos obedecer lo que no entendemos y no podemos seguir lo que nuestro corazón no anhela. Por eso quienes obedecemos o buscamos obedecer, somos ya libres en ese aspecto o nuestros ojos están siendo limpios y aclarados para ver en su libro la verdad del Señor. Eso es lo que en verdad es. Y él dice, y dar quiere decir que ella entrega, ¿cierto? La palabra dar es entregar. Y después de que él entrega, ¿qué dice? La última parte del verso 18. Y a poner, la palabra poner, ¿qué es? Otra acción, ¿cierto? No solamente va, no solamente busca los corazones pobres en espíritu, no solamente les dice que les va a sanar, no solamente les cuenta cómo los va a sanar, sino también les da la libertad, dice, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner nuevamente, porque la palabra poner aquí tiene que ver con la palabra apostelo, que ya vimos ahorita, que es enviado, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que el Señor entrega. Cuando dice poner es una acción que realiza, Él da. Quiere decir que hay personas que ya reciben algo. ¿Qué reciben ellos? Según esta última parte del verso 18. Libertad. Por tanto, quienes seguimos al Señor debemos vivir en esa libertad que Él ya nos declaró, que Él ya nos mostró, que Él ya nos enseñó, que Él vino a traer por el Evangelio y que Él entrega. Y también termina con el verso 19 a predicar, ¿cierto? Que es casi lo mismo que vimos ahorita que a pregonar. Pero predicar tiene que ver con la acción. Primero es la acción de Él, ¿cierto? Primero es la acción de Él. Sanas a los pobres en espíritu, a los quebrantados de corazón. Anuncia que Él traerá libertad a los cautivos, trae vista a los ciegos para que entiendan la verdad del Evangelio y les da la libertad del Evangelio, que está en el verso 18. Y por último dice, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿a quién le corresponde ya esta segunda etapa del trabajo del Señor? Verso 19. ¿A quién le corresponde? El Señor ya lo había hecho. A quienes ellos libertó por medio de ellos. Sí, entonces entendamos el proceso ya para terminar ahora. A ver, Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, el Espíritu de Dios y el Padre ungen, apartan o separan a Cristo para su ministerio, ¿no? Y Él viene, dice, me ha enviado, ¿cierto? Soy separado para presentar el Evangelio, ¿cierto? ¿A quiénes? A los pobres. Esa es la primera condición. Si no hay pobres en espíritu, usted no va a poder ser un buen discípulo, ¿cierto? Entonces, a los pobres, cuando usted cumple esta primera condición, el Señor ve a los pobres, por eso envió a unos pobres pescadores,
pobres en espíritu, porque Juan y Andrés estaban buscando del Señor un año antes, 6 meses antes. Ellos aún eran discípulos de Juan el Bautista. Recuerden Juan capítulo 1, versículo 25 en adelante, donde Juan les dice aquí el Cordero de Dios, y ellos se van detrás de él. Y él les dice, ¿ustedes qué buscan? Y ellos en realidad le dicen, queremos saber si tú eres. Sí, vengan. Los discípulos de Juan más adelante también, cuando él estaba en la cárcel, Juan les manda a preguntar, pregunten si él era el Cristo. Y el Señor, ¿qué dice? Miren, los ojos, los ciegos son sanados, los cojos son, y a los pobres es anunciado el evangelio. Porque todo comienza con los pobres, hermano. Entonces, después de identificar al pobre, vamos, o va, el Señor dice, el Señor me ha enviado. Y el Señor dice, a sanar, aparte de pobre, tiene que tener esa otra condición, ¿no? Dolido en su corazón, destrozado en su corazón por el pecado. Y después de que él cumple estas condiciones o ve estas condiciones, pasa lo siguiente, ahí anuncia, declara y pone en libertad a los que están realmente prisioneros. ¿Quiere usted ser, libre del pecado? ¿Está cansado de ser prisionero, hermano o hermana? Porque hay cristianos que aún siguen esclavos de sus cosas. Hay creyentes que aún están siendo esclavos de sus pasiones. Hay cristianos que aún están luchando con sus pecados. Y no está mal, estamos en un proceso. Pero recuerden, hermanos, ya fuimos libres. El Señor dice, ya les puse en libertad a los oprimidos, que es parecido, es casi la misma palabra de cautivos, ¿no? A los que en verdad están sin posibilidad de ser en ese aspecto libre. Y ahora él utilizará a los que ha puesto en libertad para predicar el año agradable del Señor. Y aconteció, vamos a Lucas 5 y terminamos ahí. El Señor anuncia esto. Días después, no dice cuánto tiempo, semanas, porque él descendió a Cafarnaún, dice en el verso 31. Vamos a poner un tiempo que solo está en el Señor. El Evangelio no lo dice, pero fue después de esta declaración donde él, después de orar, porque ese es otro aspecto que veremos en el segundo bloque de las necesidades de Jesús. Vamos a aprender a ver a Jesús de una manera divino-humana. Y me explico, no hay separación de esas dos naturalezas. Hablaremos de pronto algo de eso, pero para extendernos de esa lucha teológica donde algunos separan su naturaleza humana y su naturaleza divina. Entonces han surgido una serie de enseñanzas un poco torcidas de esto, ¿no? Entonces, amados hermanos, el Señor es uno y tiene una en su naturaleza, tiene su naturaleza humana y divina al tiempo, pero él utiliza una de acuerdo a sus circunstancias en su potestad y utiliza la otra siempre porque él es humano aún, ¿cierto? Él no ha sido glorificado y por tanto tiene sueño, tiene hambre, seguramente dolor de tanto caminar. Recuerden esa buena ilustración en Juan creo que está, cuando la pecadora unge sus pies con aceite y suaviza sus pies de tanto caminar. Mi esposa le gusta que le suavice los pies cuando termina en una jornada y es relajante, ¿no? A mí me estiempla los dientes, pero hermanos amados, estoy hablando de las necesidades de Jesús en su humanidad. Dolor, sí. Temores, creo que sí también, hermano, porque por eso le oraba al Padre, si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Pero lo que está por encima de todas esas limitaciones, entre comillas, humanas, que eso está en Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejándolo todo, se despojó a sí mismo y haciéndose obediente, tomando la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dije, Señor, no se haga mi voluntad. Muchas veces estamos cansados y mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. No voy a la comunión porque estoy cansado. No voy a la comunión porque llegué tarde. No me conecto porque... cualquier excusa, hermanos, eso no vamos a hacer prejuzgar ahí, pero cualquier excusa, cualquier situación va usted a buscar para no demostrar así el anhelo profundo, el ansia que procura estar en una buena comunión con Dios. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, Lucas 5, y terminamos ahí. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Desde que habló en Lucas capítulo 4 hasta ese momento, ¿qué estaba haciendo? Lo que había dicho.
¿cierto? Anunciando a los, a los ciegos, anunciando a los cautivos, anunciando libertad a los pobres en espíritu. Y él ve 4 pobres. Sí, ser pescador no era muy bollante en ese entonces, competida la profesión. Y él estaba haciendo 3 cosas, y ahí paramos. Verso 1, 3 cosas, verso 1 y el principio del 2, perdón. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Predicando, ¿cierto? ¿Qué más estaba haciendo el Señor? Lidiando con la gente, porque la palabra golpaba que está ahí es se abalanzaban, lo acosaban. Imaginen un famoso de hoy día en un concierto, ¿no? Sus fans lo acosaban, querían tocarlo, incluso hubo una que mientras él no se da cuenta, una mujer con flujo de sangre, eso está en Marcos, él le tocó en medio de la multitud y él sintió. Solamente los que en verdad cumplían estas condiciones que él ya mencionó, él sentía ese aspecto, él sintió que poder salía y voltea. ¿Quién me tocó? Él sabía, no era que no supiera, él sabía. Y ahí es donde la mujer en Marcos revela su condición. Y aquí la gente se agolpaba sobre él, pero ¿para qué? ¿El qué estaba haciendo? La gente, ¿por qué lo acosaba aquí? Para oír la palabra de Dios. Un buen principio, ¿no? Y fue esto los que él alimentó, ¿sí? Fue esto los que él multiplicó los panes y los peces, ¿no? Más adelante, porque aquí aún estaba él solo y él estaba haciendo otra cosa, predicando la palabra de Dios y se vio, verso 2 de Lucas 5, vio 2 barcas. La palabra vio, que ya vimos como introducción hace varios jueves, significa estar mirando atentamente algo que él ya conoce, o sea, él estaba buscando algo. A mí me gusta dejar mis cosas en un sitio determinado. Cuando me mueven esas cosas, sea la que sea un lapicero, las llaves del carro, me confundo. El abuelo se confunde. Entonces, yo, ¿dónde están las llaves? Yo las dejo en un lado, ahí tienen que estar. Yo sé que están ahí. A veces mi esposa muy amorosamente, muy ordenadamente las ordena y las cuelga o las pone en su sitio y yo me desconcentro. ¿Dónde están mis llaves? El caso de Jesús fue el mismo. Él estaba buscando algo que a algunos que ya conocía. ¿Dónde los conoció? ¿Dónde los conoció el Señor? La palabra conocer, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Perdón. Cuando Juan, sí, él los conoció, pero la palabra ver que está aquí significa conocer de antemano de una manera mucho más profunda. ¿Creen ustedes que él solo, ay, se le presentaron 4 hombres y les pareció atractivo a estos muchachos, vamos a reclutarlos como discípulos? No, el Señor, estamos hablando de conocer, conoce de antemano, aún desde los primeros, desde el inicio del mundo, en su omnisciencia, en su anticipada presencia y conocimiento, él está buscando los hombres correctos. La palabra ver que está aquí, ¿cierto? Tiene que ver con los que él ya conocía, no solamente en Juan capítulo 1, versículo 25 en adelante, sino que él ya conocía de antemano, hermano. Por eso dice en Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a esos también predestinó. Entonces, él tenía un plan con estos hombres que ya había conocido, los había predestinado para llegar a ser sus discípulos, para llegar a ser los primeros iniciadores del evangelio. Ese es el verdadero sentido de la palabra predestinar. 3 cosas. El Señor estaba enseñando la palabra, el Señor estaba lidiando con las multitudes porque tenía que tratar con este acoso que había acá. Bueno, y también él estaba buscando a las personas correctas, a las personas apropiadas. Entonces, vamos a dejar acá, mis amados hermanos, porque esto nos permite ya el próximo jueves, hermanos queridos, vamos a ir a Marcos, perdón, a Lucas capítulo 5. Y ya hemos hablado algo de Lucas, que era necesario echar un poquito para atrás para ver el Señor, cómo es el corazón del siervo. Ese es el tema que teníamos hoy. El corazón del discípulo, más bien. ¿Cómo es nuestro corazón ahora, amados hermanos? Es de la misma forma, es un corazón de personas pobres por la situación de pecado, es nuestro corazón quebrantado por el engaño del pecado,
es un corazón libre de cautividad, es un corazón que ya ve por su palabra, es un corazón dispuesto a pregonar la verdad de Dios, que hay libertad en Cristo. Estos dos se murieron. El primero, 10 años después de que Cristo partió, en el año 43, decapitado, el primer discípulo, Jacobo, el que está acá, Jacobo, hermano de Juan. Y Andrés, perdón, Jacobo, Juan y Pedro, que fueron parte de su círculo íntimo. Pero el líder de los apóstoles, Juan, murió de viejito. Bueno, el Señor les está mostrando a ellos cuál es el verdadero discipulado. Bueno, mis amados hermanos, así es un gusto y una bendición haber podido compartir con ustedes. Vamos a tener una palabra de oración y le pedimos al Señor su bendición sobre las peticiones que vamos a tomar a continuación.